Pues a ver, tampoco pretendo meter mucha intro porque al final sabemos a lo que venimos. Y bueno, fue un momento bastante duro y la Unión Europea está tomando pasos sin precedentes, muy sorprendentes también porque está actuando de manera muy rápida, unánime y sobre todo de manera que yo no sé si algún analista había predecido en algunos de los análisis. Sí que se hablaba, por ejemplo, de la invasión, pero sí que es verdad que el tema de las sanciones de la Unión Europea son cuanto menos sorprendentes. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, como corresponsal que llevas aquí ya, pues 8 años, ¿qué opinión te merece de momento la actuación que tiene la Unión Europea? Tan rápida. Pues yo creo que de momento deberíamos hablar algo así. Yo he utilizado la expresión sacudida, porque claramente ha sido una sacudida desde el tablero geopolítico a los fundamentos casi de operativos diarios de la Unión Europea, pero de momento vamos a dejarlo, lo voy a dejar todavía en sacudida. Yo no sé si estamos ante un giro, un cambio estratégico, una revolución permanente. Eso vamos a verlo según pase el tiempo y se desarrolle. La Unión Europea tradicionalmente es lenta en la toma de decisiones, no es ningún tipo de secreto y no puede ser de otra manera. En esta cuenta vamos a hacer siempre una defensa de la política aburrida y de la política realista. La Unión Europea es aburrida y tiene que ser aburrida, y es lenta porque no puede ser de otra manera, porque se trata de poner de acuerdo a 27 gobiernos y a varias instituciones que tienen una serie de competencias cedidas, y eso es muy jodido, perdóname el lenguaje, pero es muy complicado. Siempre trato de decir a cualquiera de los que nos esté escuchando que hay que intentar organizar una cena de Navidad con sus 20 amigos de clase, que intente poner en marcha en cuestión de días o de horas la política de defensa, la política migratoria, la política económica de un país. Yeah. Eso es muy difícil, o sea que tiene que ser lenta. Pero es verdad que tradicionalmente ha sido especialmente lenta y estos casos como los que acabamos de ver demuestran que cuando hay una voluntad política de verdad, se puede hacer en 24 horas lo que no se ha hecho en meses o en años. Pero también lo que nos demuestra la experiencia es que si bien la Unión Europea hace avances y da pasos sin precedentes muchas veces en crisis, yo soy muy crítico, no sé si lo sabes, pero yo soy muy crítico con toda esta teoría de Monnet, de que la Unión Europea avanza en crisis y solo crisis y será el producto de esas crisis, porque yo creo que al final se ha convertido en una cosa muy cómoda para muchos dirigentes para no hacer nada cuando no hay crisis, pero también por una especie de forma de reconfortarse a sí mismos cuando las hay. Bueno, toda crisis es una oportunidad y de aquí saldremos más fuertes. No tiene por qué ser así. Si eso fue cierto en el pasado o es cierto en algunas ocasiones, no lo ha sido siempre, como demuestra la última década. Hemos salido más fuertes de la crisis económica, de la crisis de refugiados, del Brexit, de la crisis griega. Hay un montón de cosas que están ahí bien enquistadas, supurando y provocando una infección. Pero es verdad que aquí sí que se ha hecho algo sin precedentes y que solo una cosa como una invasión rusa podía generar. Pero vamos a ver si se transforma, si se convierte en una transformación. Porque la crisis económica llevó a la creación de instituciones que no existían, el MEDE, el ISM, mecanismo de rescate de países, que se puso a rescatar países, se habló de una unión bancaria. Bueno, 10 años después no está completada porque cuando se pasa la urgencia, el miedo, el pánico a que caiga el euro, que se rompa la unión, como pasó con Grecia, las cosas luego se empiezan a dejar ir. O sea que es una sacudida, estamos viendo cosas que nunca se habían visto, de una ambición sin precedentes. Es posible que sí que estemos ante el embrión de algo que no ha habido forma desde los años 50 de poner en marcha en cuestiones de política exterior o defensa, pero vamos a ver si esto, cuando se pase la adrenalina, cuando se pase la emoción, cuando veamos lo que ocurre en Ucrania, se mantiene o no. Estabas comentando un asunto muy interesante, que es si este momento va al final a hacer que la Unión Europea cambie o que en asuntos fundamentales que se han quedado atascados hace una década o desde incluso los inicios del proyecto. Hay muchas dudas en torno a el tema de las normas fiscales, el tema del ejército, que además es algo muy jugoso, siempre el tema militar. ¿Tú crees que...? Porque sin lugar a dudas estamos en un momento en el cual si algo puede cambiar es gracias a estos momentos, al fin y al cabo. Por presión pública, porque al final también la situación lo requiere. Pero ¿tú visualizas de aquí en adelante cambio gordo de la Unión Europea, cambio de tratados? ¿O no crees que vaya a llegar tanto la cosa? Es posible que sí. Yo no sé si el cambio de los tratados, que es como el tabú de la reforma constitucional en España, que da muchísimo miedo porque si tocas algo a saber qué puede pasar, pero es posible que sí, porque lo que hemos visto en Alemania la semana pasada, con ese cambio, ese giro de 180 grados en política de defensa, inversión de 100.000 millones, es decir, que van a blindar en la Constitución un gasto del 2% del PIB en defensa, como pedía el acuerdo de la OTAN de Gales de 2014, todas estas cosas, estos han venido para quedarse. No sé en cómo se va a llevar eso a la transformación, no sé si de verdad estamos ante el nacimiento de la Europa geopolítica, como decía Josep Borrell. No sé si estamos ante el nacimiento de verdad de la política de seguridad y defensa. Sé que vamos a ir viendo los cambios. En cuestión de unas semanas probablemente va a sacar la Unión Europea, esto se llama la brújula estratégica, que es un poco, bueno, pues igual que la OTAN tiene un concepto estratégico que en teoría dura una década para más o menos sentar los límites, el perfil, las directrices,
una especie de hoja de ruta por dónde deben ir las cosas, la Unión Europea se va a lanzar. Hasta hace unas semanas era un proyecto teórico, inteléquico, aburrido, que no iba a tener más, y ahora de repente dicen, ojo, carajo, que a lo mejor ahora sí que tenemos que hacer esos batallones, esa política de inversión común, esa política industrial de defensa común, o ese ejército europeo. Vamos a ver cómo son las relaciones con la OTAN, porque lo que ha hecho la Unión Europea ahora mismo es ocupar el terreno que la OTAN no puede ocupar. Y eso nunca había sido así, siempre era al revés. Cuando había todo este debate, muchos países decían, oye, esto se encarga la OTAN, los bálticos, Polonia y demás, que son los que nos tienen los misiles, dejaros de hablar de ejércitos europeos, que eso no vale para nada. Y de repente ahora el debate está cambiando. Es verdad que solo crisis de este tipo pueden hacer pasos de gigante en velocidad, como el que hemos visto, pero en realidad la Unión Europea, si uno se descarga un día por puro ejercicio casi un poco masoca y se pone a mirar el diario de la Unión Europea, el BOE europeo, y mira las cosas que se aprueban cada día, son lo que realmente nos afecta al día a día a los europeos. Son las directivas que afectan a las cosas más pequeñas, pero está todo ahí. Quiero pasar, sí que se os olvide, el tema de medidas que está tomando la Unión Europea, que también son históricas y que esto ya sí que está sobre el papel, no es tanto hipótesis de qué puede pasar, como es el tema de la prohibición de Russia Today y Sputnik, que esto, bueno, encima es un tema muy interesante porque, claro, cuando hablamos del tema de Polonia y de Hungría, ya se tocó también un poco el tema de la censura, y que ahora la Unión Europea como ente esté llevando a cabo esa medida, hay mucha gente que ha dicho, oye, pero esto no es un poco hipócrita, esto no es lo mismo que criticaban que se hiciera en Hungría. Luego también se sacaron durante estos días, se volvieron a destacar las declaraciones de creo que era la editora jefe de Russia Today, que decía que, bueno, que al fin y al cabo Russia Today era un arma de información y estaba al servicio del gobierno, y claro que en momentos de guerra es muy importante ganar la narrativa. Entonces también es verdad que, bueno, parece que no era Cartoon Network, digamos, Russia Today. Pero sí que es verdad que ha generado mucha polémica en el sentido de que, bueno, es verdad que siente un precedente peligroso porque ahora entonces entre comillas, cualquier cosa se puede censurar, es la pregunta que está un poco sobre la mesa. Entonces, hay gente que la está justificando diciendo, no, claramente es un arma del gobierno, esto en momentos de guerra, recogiendo o parafraseando a la editora jefe, pues claro, deberíamos poder censurar este otro arma que es el de la narrativa, que aparte está teniendo una importancia enorme en este conflicto. Y hay otra gente que dice que no, que esto es peligroso porque igualmente, aunque sea un arma, la gente debería poder tener acceso a la información de Russia Today y de Sputnik sin ningún problema, y que censurarla encima da alas a esa gente que dice, ala, ya está la Unión Europea otra vez censurando, imponiendo su ideología, etcétera, etcétera. En todo esto, con el tiempo que tú llevas como corresponsal y encima, claro, en algo que es de comunicación pura, ¿tú qué opinión tienes de todo este asunto? O sea, sinceramente me interesa muchísimo tu opinión sobre esto. Pues yo estoy más bien en la segunda categoría. Yo creo que ha sido un error. Esto está meditado, es un debate y ha generado muchísima polémica. Lo escribí el otro día, lo puse en Twitter y me cayeron infinitos palos, me llamaron de todo, blanqueador del fascismo, blanqueador de Putin, periodista de pacotilla, corporativo, de todo. Entiendo el debate que es muy caliente, entiendo la situación. Russia Today no es un medio como otro, es un arma de propaganda concebida desde el Estado para la difusión de una idea, es para la desinformación y demás, pero no es solo eso, es decir, es una red gigantesca con mucha gente que tiene una parte clarísimamente de propaganda, de desinformación, de perversión de la realidad, y tiene otras partes que son programas perfectamente razonables, periodistas perfectamente razonables, documentales. No estoy jugando a la equidistancia, ¿eh? Russia Today es un arma de propaganda concebida desde el Estado, creada con diferentes idiomas precisamente para generar caos, desinformación, generar dudas y probablemente poner en duda en democracias liberales o en regímenes muchísimo más inestables, especialmente en América Latina, en el caso de Russia Today en español, generar de dudas y vender historias que son completamente falsas y con un nivel de sofisticación en ese ejercicio de la manipulación extraordinaria. Entonces no hay duda para mí de que es un arma de propaganda, que no es un medio de comunicación sin más o un medio ni siquiera como todos los demás. Pero yo creo que hay varios problemas. Hay algunos de cuestiones, digamos, casi pragmáticas o utilitario, que es, uno, las represalias. Si a Rusia le cierras unos medios, te va a cerrar otros medios. No creo que lo que ha hecho ahora Putin en realidad sea una réplica. Él está censurando los medios nacionales, prohibiéndoles decir guerra y demás por cuestiones de política interior, no es una represalia por Russia Today, y la amenaza de meter en la cárcel hasta durante 15 años a periodistas internacionales, que es lo que ha obligado a que todos los medios internacionales prácticamente estén cerrando, hayan cerrado las oficinas o hayan dejado de emitir porque el riesgo de que uno de sus empleados acabe en la cárcel durante 15 años es muy real, no es ni siquiera una respuesta a la cuestión de Russia Today. O sea, pero mi argumentación no sería desde ese punto de pragmático, es una cuestión de principios y de filosofía, y es la libertad de expresión. Es que ni siquiera
me hace falta entrar en el argumento que es cierto, de que Russia Today en la mayoría de los países de la Unión Europea no tiene un impacto de verdad. Tiene impacto en las redes sociales, que es lo que buscan, pero muy poquita gente se conecta en España, habla un satélite digital y conecta y se pone a ver Russia Today para informarse. Habrá alguno, pero son muy poquitos. Entonces no es ni siquiera de esto no es una buena decisión porque no había tanta audiencia, aunque sea cierto. Mi problema es más de cuestión filosófica. Es el hecho de la libertad de expresión. Ya existen dentro de las democracias liberales mecanismos para hacer ello. Un Estado puede recurrir a los tribunales, pero yo creo que es muy peligroso que un Estado, que 27 Estados, que una institución europea se arrogue esa capacidad de definir qué es verdad y qué es mentira, qué es manipulación y qué no es manipulación y cuándo deja de serlo. Cuando acabe la guerra de Ucrania, cuando lo decida el Consejo. Lo que ha decidido esta regulación es que básicamente los ministros en determinado momento, incluso los embajadores por procedimiento escrito, pueden decidir cuándo un medio de comunicación que no están viendo porque no se está emitiendo, ya está dejando de emitir propaganda contra la Unión Europea. Claro. ¿De verdad? O sea, si quiere hacer propaganda contra la Unión Europea, ¿no le vas a dejar? Pues eso está amparadísimo por la libertad de expresión. Entiendo todos los problemas, entiendo los conflictos de intereses, pero aquí ya hay que ser realistas. Y una vez más, partiendo de la base de que esto es un medio de propaganda camuflado o con una base de información, lo que piensa la Unión Europea de los canales medios de comunicación controlados por Viktor Orbán o Kaczynski, el PiS en Polonia, es muy diferente. Esos medios de comunicación estatales que llevan años al servicio del gobierno, del poder o de dos partidos muy concretos, con una retórica claramente ante la Unión Europea, antimigratoria y demás, eso no es retórica, eso no es propaganda contra la Unión Europea. Es cierto que estamos en guerra, pero en la guerra, primero, no vale todo. Hay una guerra, pero la Unión Europea no está en guerra y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Entendiendo las razones de los que desde esto ven lo grave que es, porque entiendo toda la gravedad, pero yo aquí estoy más del lado de los radicales de la defensa de la libertad de expresión. Existen los tribunales. Si están mintiendo, está haciendo algo que va contra las leyes europeas, a muerte en los tribunales contra ello, pero esto de que salgan líderes europeos crecidos por la situación a decir estamos cortando el cuello de la serpiente, como dijo Borrell, o tan contentos por cortar la emisión de medios de comunicación, yo tengo serios problemas con eso. Pues agradezco mucho, la verdad, Pablo, la transparencia y la claridad para explicar esto, porque es un tema bastante complejo y es un tema que, bueno, va a seguir levantando pullas de aquí hasta... seguramente mínimo las elecciones en Hungría, que esto se volverá a recordar, se volverá a traer y bueno, jugará un factor interesante, entiendo yo, en esas elecciones y ya veremos si hay más asuntos. La última pregunta que te quiero hacer, porque no quiero quitarte más tiempo, es el tema... Claro, a mí me interesa mucho porque, a ver, los corresponsales al final estáis muy unidos y no solo los españoles, sino que entiendo que también intercambiáis información con corresponsales de otras nacionalidades, pero bueno, al fin y al cabo también de la Unión Europea. Y a mí me pica mucho la curiosidad el saber, vosotros de alguna manera, yo entiendo que habláis entre vosotros, recibís, no diré filtraciones, pero bueno, comunicaciones de fuentes anónimas de la Unión Europea, cargos y demás. ¿Teníais algún avance, teníais la sospecha de que este tipo de sanciones por parte de la Unión Europea podía caer? ¿O algo así tan gordo ni te lo habías planteado, no lo habías escuchado? O sea, ¿cuál era el margen que tú decías, mira, aunque haya actuado muy rápido, más o menos los corresponsales o la gente que estamos en torno a las instituciones, nos esperamos algo así? ¿O esto ha sido muy de sorpresa? Es que ha sido una sorpresa para los que han tomado las propias decisiones. Cuando llega un lunes y Putin reconoce los territorios de Lugansk y Donetsk y dice que reconoce la independencia, con todo lo que es las consecuencias que eso vienen derivadas, que todo el mundo entiende que en cuestión de días va a enviar pacificadores a petición propia para seguridad y demás, que va a haber una reacción, ya lo sabe porque llevamos semanas, lleva viéndose ese paquete de sanciones, ya se llevaba preparando y más o menos, aunque no había los detalles, sí que podíamos entender la estructura, porque se lleva sancionando a rusos desde 2014 y desde 2015. Congelación de activos, prohibiciones de comercio y demás, prohibición de viaje a la Unión Europea, ataques a responsables directos como los 321 diputados de la Duma que pasaron esa resolución en primer momento. Ese tipo de medidas sí que las teníamos ya bastante claras. Los detalles a lo mejor exactos no, a quién le afectaba o no, pero esa estructura sí que estaba muy clara. En ese momento había sobre la mesa muchas otras. Llevábamos también semanas hablando de esa posibilidad de desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT, que es un mecanismo de comunicación que tienen 11.000 bancos de todo el planeta, que hace que las comunicaciones sean mucho más rápidas, que no tengan que hacerlo por fax y por email, sino por un sistema específicamente diseñado para ellos y muy, muy eficiente. Eso estaba sobre la mesa. Llevábamos semanas hablando. Posibilidades de afectar a la aviación rusa. Eso estaba encima de la mesa. Cuestiones técnicas, había muchas ideas sobre la mesa, pero lo que ocurre entre ese jueves en el que empieza la invasión rusa y empieza el ataque de verdad a toda escala por todo el país, ese mismo jueves hay un Consejo Europeo
extraordinario en Bruselas. Y el viernes y el sábado, donde se aplican la batería de medidas gordas de verdad, no solo incluir a Putin y Lavrov, que eso ya se dice el miércoles, sino ir a por los bancos, congelar los activos del Banco Central ruso, eso no se había hecho, es que casi no estaba sobre la mesa. Es que me lo contó, entrevisté a Josep Borrell el otro día y él decíamos que le íbamos a ayudar a todos a los ucranianos con todo lo que pudiéramos. Yo me levanté el sábado, después del Consejo Europeo del jueves, después del Consejo de Ministros Exteriores del viernes, y me dije, no es verdad, no lo estamos haciendo. Y ahí es cuando no solo aprueban las sanciones, sino aprueban algo como la compra, financiación, envío de armas a un país en guerra, que básicamente va casi contra el espíritu de los tratados, porque los tratados vienen a decir que no se puede financiar con presupuesto europeo la compra de armas o la intervención durante un conflicto militar. Entonces, eso es una sorpresa. No el SWIFT nodo, pero la compra, financiación y envío de armas. El ir a por los activos del Banco Central ruso, a atacar básicamente esas divisas y demás, aunque se hubieran estudiado, eso no había sido filtrado y nos cogió a todos por sorpresa. Pues ahora, has abierto un tema muy interesante, que es el tema de las armas también, que claro, ha sido algo bastante también polémico, porque de nuevo, encima es algo militar, encima, de nuevo, tienes a la izquierda tradicional del no a la OTAN, no a la guerra, que también ha sido muy criticado, ha sido un tema del cual se ha discutido bastante estas semanas, pero claro, el tema de financiar las armas, sobre todo la duda, la pregunta te la lanzo porque es un poco, sé que es el sentir un poco de la gente que se ha comentado en estos directos que hacemos aquí, y es, ¿qué otra alternativa hay si no? Es decir, la gente que apoya el tema de financiación de las armas dice, si la Unión Europea quiere apoyar a Ucrania más allá de las sanciones económicas, que al fin y al cabo es algo que no tiene una repercusión inmediata, ¿qué más opciones tiene la Unión Europea para mostrar su apoyo a Ucrania? Porque claro, meter tropas físicamente, eso sí, que ni está sobre la mesa ni se espera que vaya a estar, vamos, eso sería una locura. ¿Cuál sería la alternativa? A esa gente que tiene esa duda, ¿tú tienes en mente qué otra solución podría haber tomado la Unión Europea que fuese algo como tan potente como financiar armamento a Ucrania, pero que no fuera eso directamente? No existe esa opción. Es muy interesante este proceso porque esto sí que ha cogido por sorpresa. Se llevaba hablando de la posibilidad del envío de armas mucho tiempo, porque antes de la invasión rusa, cuando la presión iba acercándose, el cerco iba y Rusia iba enviando hasta casi 200.000 soldados a la frontera, que esto es una cosa que se iba haciendo meses, y Ucrania ya venía aquí desde diciembre a decir, oye, que nos van a atacar, que nos van a atacar. Hubo países que empezaron a enviar armas. Sabemos sobre todo que Estados Unidos y Reino Unido lo estaban haciendo. Y ahí había un reportaje ayer fantástico en el Wall Street Journal de uno de sus mejores corresponsales de guerra, con fotos de Manu Bravo, un periodista español, un fotoperiodista español, con una unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército ucraniano combatiendo. Y lo que destacaban es que primero que iban muy bien armados con armamento americano y británico, desde rifles de asalto a tecnología, desde acceso a plataformas, a drones, acceso a inteligencia para saber la posición de las tropas, y eso es lo que les estaba permitiendo resistir. Entonces, el argumento de Borrell en la entrevista, y venía a decir es, vamos a ver, si decimos que vamos a ayudar en todo lo que podamos, y llega Rusia, llega Ucrania y lo que nos dice, lo que necesitamos son armas para resistir, porque sin armas nos van a aplastar y nos van a arrasar, ahí te quedan solo dos opciones, o dar las armas, o casi no hacer nada, porque es que te van a arrasar. Entonces, enviar cascos, enviar comida y demás, muy bien, pero no va a servir para frenar la invasión. Probablemente estas armas tampoco, no puede ser suficiente para hacer. Pero esto es lo que te estaban pidiendo, es lo que hacía. Y no hay nada potente. Y es muy interesante ver cómo montones de países que durante semanas habían dicho no, fueron muchos de ellos diciendo sí, y enviando armas antitanque sobre todo, rifles, armas cortas y munición, y cómo la presión pública increíble fue haciendo, y la presión ucraniana con una diplomacia digital extraordinaria, fueron haciendo que esos países que tenían dudas al final tuvieran la sensación de estamos en el lado incorrecto de la historia, nos vamos a quedar fuera como los que no han hecho lo que tenían que hacer, y uno detrás de otro empezaron a sumarse. Entonces todos han aceptado hacer esa compra, o sea, financiación a través de este European Facility Peace, o Peace Facility. No todos van a comprar armas, Dinamarca no forma parte de eso, Irlanda no va a hacerlo, Hungría no va a hacerlo, no van a hacerlo directo, pero la mayoría, incluyendo España, al final ha acabado asumiendo que si están siendo arrasados y lo único que puede evitar la caída inmediata es la entrega de armas, lo único que se podía hacer era la entrega de armas. No el combate, no la intervención de la OTAN, porque eso es una escalada inasumible, pero esto sí estaba dentro de los límites. Pues Pablo, agradezco de verdad muchísimo todas las respuestas que nos has dado porque han sido claras, detalladas y bueno, yo creo que has cubierto más que de sobra todo lo que esperábamos. O sea que mil gracias, no te quiero quitar más tiempo porque de verdad entiendo que son semanas bastante liadas, no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel emocional. No te quito más y bueno, ya lo último, si quieres unos últimos apuntes, o sea, antes de que te expulse como tal del directo, pues oye. No, un placer, muchas gracias. Yo creo que esto demuestra más que nada la necesidad de entender bien el funcionamiento de la Unión Europea. Tenemos un conocimiento
conocimiento muy, muy superficial de cómo funciona, de quién toma las decisiones, de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer. Hemos visto que después de muchísimas burlas, y muchas veces me he burlado, por el deeply concerned por la Unión Europea, que no hace nada, que solo se queja, que nunca... ¿Dónde están esas burlas? Hace 10 días que ya no están, ¿no? Esa Europa ha espabilado, y esto demuestra cómo la opinión pública, la presión de la ciudadanía, el hecho hace que se puedan cambiar un proceso que es lento, que tiene que ser lento en muchísimos aspectos, que puede ser burocrático y aburrido, pero que tiene que responder a los desafíos del siglo XXI. Y cuanto más seamos capaces de nosotros de entender esto, de saber a quién recurrir, a quién no, cuándo una cosa está bien hecha o no, más fácil nos va a ser como ciudadanos participar en el proceso de desarrollo de la Unión, y como críticos poder exigir a nuestros gobiernos o a las instituciones europeas que hagan lo que sabemos. Ahora queda clarísimo que sí que se puede hacer. Totalmente. Joder, oye, ya con esto, bueno, Pablo se presenta eurodiputado, que no lo ha dicho, pero en 2024... Quita. Ya demasiado follón, ¿no? Para ti. Demasiado. Bueno, Pablo, pues de verdad que mil gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un verdadero honor que estés aquí, y encima en un momento tan importante como este, y yo creo que nos has resuelto más que de sobra todas las preguntas que traía para ti hoy. Y nada, pues seguiremos en contacto. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ti, que pase buena noche.